Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Live en Casa. Esta vez tenemos a Jesús Eduardo Acosta, periodista deportivo venezolano. Jesús, gracias por aceptar la invitación y hablar un ratito con nosotros en estos tiempos de cuarentena. Oliver, un saludo para ti. Muchas gracias por la invitación, por tenerme en tu espacio y gracias por tomarme en cuenta y por acordarte de mí. Muchas gracias por tenerme esta tarde contigo en todas tus plataformas. Muchas gracias. Jesús, antes que se nos cayera el internet, nos comentabas cómo estás viviendo este tema del virus. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, digamos que desde que salió el positivo de Rudy Gobert en la NBA, eso fue un efecto dominó para todo el deporte, ¿no? Porque ahí fue cuando se tomó en cuenta la seriedad de lo que estábamos afrontando y se paró el básquet, se paró el fútbol, se paró todo el deporte, se paró el mundo. Y bueno, como todos, pues con la preocupación de lo que está causando el virus a nivel mundial, que Sí. luce complicado controlarlo y la expansión que ha tenido y los rebrotes que vienen. Entonces, es un tema complicado, pero bueno, gracias a Dios pudieron regresar a algunas ligas, regresó el fútbol inglés, regresó Alemania, regresó España, regresó Italia. Se espera que en el mes de julio, el próximo mes, arranque la NBA para completar la campaña. Ojalá los dueños de equipo y los jugadores se pongan de acuerdo en el béisbol para que también tengamos temporada de béisbol de grandes ligas. Así que con la seguridad y con los protocolos sanitarios que se requieren para esto, para que se puedan retomar todas las actividades. Y en cuanto a los, digamos, a los infectados, de las personas afectadas allá por tu zona, ¿no has tenido inconveniente con eso? No te puedo escuchar la pregunta, Oliver, disculpa. Te preguntaba que en cuanto al tema de los infectados o los afectados por tu zona, ¿cómo está eso por allí? Bueno, sí, digamos que en los últimos días o en los últimos 2 días los casos en el estado de la Florida han sido récord, ¿no? No digamos en el mes de abril cuando se estaba todo paralizado y estaba la pandemia fuerte, pero por un tema de la reapertura de algunos negocios y la gente que no termina de tomar conciencia de lo que está Sí. sucediendo, pues en los últimos 2 días han tenido episodios importantes de contagio y preocupa porque en la ciudad de Orlando, por ejemplo, es donde tiene previsto reanudarse el basquetbol de la NBA y la Major League Soccer. Claro. Entonces, vemos que van a hacer estas dos organizaciones cuando los casos de coronavirus han ido nuevamente en aumento en esa ciudad y donde se piensa realizar y reanudar la temporada del básquet y continuar también la temporada de la MLS. Okay. Jesús, ya para hablar de tu carrera profesional, cuéntanos un poco cómo te iniciaste en el mundo del deporte, cuál fue tu casa de estudio y por qué decidiste estudiar periodismo. Bueno, yo arranqué Oliver en el año 89, fue mi primer acercamiento con los medios de comunicación, en este caso a nivel de radio, Sí. una de las transmisiones para la eliminatoria al Mundial de Italia 90, gracias a dos buenos amigos como Dani Rivera y Graciano Cruz, quienes eran los encargados de transmitir los partidos del Club Marítimo, me dieron la oportunidad para estar con ellos en aquella transmisión. Y de ahí en adelante, bueno, continué con ellos en distintos programas que tenían, un programa diario, un programa los domingos. Eh, Tuve la oportunidad de estar también en Univisión, que fue el primer canal de cable que existió en el país por allá por el año 93. De allí pasé a Televen, de Televen tuve la oportunidad de transmitir el fútbol italiano, el béisbol profesional, el béisbol de grandes ligas, la liga profesional de baloncesto y de allí tener la oportunidad de pasar a RCTV, donde al principio tenía la responsabilidad de transmitir los eventos de los deportes en los noticieros, en el observador, tanto en mediodía como en la noche. Por supuesto con las temporadas de baloncesto, el Mundial de Fútbol, Francia 88, después más adelante con la selección nacional. Luego tengo la posibilidad de estar en DirecTV Sports, con todos los eventos que ellos tienen. En el 2010 también estuve con Venevisión en la Copa del Mundo de Sudáfrica. Terminé en Venezuela trabajando el último tiempo en lo que comenzó como Sport Plus, pero después se cambió el nombre a Canal Plus, hasta que vine a los Estados Unidos en 2013 cuando decidimos probar suerte por acá. Jesús, ¿y en qué casa de estudio te graduaste? Yo en particular, Oliver, yo no estudié periodismo, yo me gradué fue de Okay. administración de empresas. Okay. Eh, sí, digamos que cuando yo empecé a transmitir a nivel de radio y hacer transmisiones de radio
en programas de radio, tanto diarios como en los fines de semana y en transmisiones con el Deportivo Italia, que fue el primer equipo que transmití regularmente en cuanto a la narración como tal. Ya bien comenzaba la carrera de administración, la terminé, pero llegó un momento en que cuando cuando di el salto de Univisión a Televen, sí requería mayor compromiso, mayor tiempo por la cantidad de eventos que ellos tenían, porque en ese momento, como te decía, no había transmisiones de fútbol italiano, había béisbol profesional, luego se empalmaba con el baloncesto de la liga profesional, entonces en ese momento sí ya decidí que me iba a dedicar de lleno a la narración deportiva y bueno, por allí nos fuimos en el paso del tiempo dedicando a la carrera como tal, pero como narrador deportivo, ¿no? Tanto en radio como en televisión. ¿Y siempre te llamó a la atención los deportes desde pequeño? ¿Fue algo que fue naciendo? Y bueno, y sobre todo en aquel momento que el fútbol venezolano no era tan conocido como ahora. Sí, claro, por supuesto. Yo creo que todos los que estamos en los medios y especialmente en deporte, de una u otra manera, de chamos, de pequeños, siempre teníamos inclinación por estar viendo siempre deportes, ¿no? En nuestro caso, bueno, comenzábamos siempre, o bien por el baloncesto de la Liga Antigua Especial, el béisbol de las Grandes Ligas, el baloncesto de la NBA, el béisbol profesional de Venezuela. Después, con el tiempo, empezamos a ver el fútbol de Venezuela, que como tú dices, ¿no? Al principio era un fútbol que no generaba tanta importancia, que sufría humillaciones, sufría derrotas a nivel internacional, pero bueno, ese es el fútbol que teníamos y yo siempre recuerdo, Oliver, lo que fue la eliminatoria para Argentina para el Mundial de México 86, cuando Venezuela enfrentó a Argentina en Pueblo Nuevo, y en ese premundial Venezuela enfrentaba a Argentina, a Perú y a Colombia, en un grupo de 4. Y esa selección en aquel momento tenía muy buenos jugadores. Yo no te podría asegurar que esa selección en esta época iba a clasificar un mundial, pero sí te puedo asegurar que esa selección, con la preparación de ahora, con los recursos de ahora, en un todos contra todos, porque eso es muy importante destacarlo, en un todos contra todos, esa selección del Qatar del 85, que tenía a René Torres, que tenía a Pedro Acosta, a Carlos Maldonado, a William Méndez, a Herbert Márquez, a Fósforo Cedeño, a Benín Sánchez, que tenía grandes jugadores, y yo creo que ese equipo en ese premundial, en un todos contra todos, con preparación y con recursos de ahora, no terminaba último y peleaba la clasificación a la Copa del Mundo. Jesús, ¿y por qué decidiste exclusivamente ser, digamos, narrador? Siempre nos gustó más esa parte, ¿no? Si bien es cierto, en algún momento lo podemos hacer la función de un comentario, de comentarista, pero Sí. particularmente nos apasiona más la parte de narración. Ya en este último tiempo, por acá en los Estados Unidos, me ha tocado hacer muchos partidos solo, donde tienes que ser narrador y comentarista a la vez y llevar la transmisión, y también nos hemos adaptado a esa función, donde tienes que tener el cambio de ritmo para, una vez que pasa la jugada, pues comentarla en función de un comentarista como tal, ¿no? Pero principalmente siempre nos gustó el tema de la narración, ¿no? Sí podemos estar en una transmisión apoyando en algún comentario, pero creo que, bueno, por lo menos me siento mucho más cómodo de la parte de narración como tal. Y también tengo entendido que tuviste un paso por el Caracas Fútbol Club. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Sí, mira, con el Caracas yo arranqué después del Mundial de Francia 98 hasta mayo del 2013. Entonces, con el Caracas tuvimos la oportunidad, gracias a la oportunidad que nos brindó el doctor Guillermo Valentiner de estar en el circuito del Caracas Fútbol Club, y a toda la familia Valentiner, de poder acompañar al equipo durante muchos años y ver la transformación de lo que fue el equipo, ¿no? El Caracas siempre contó con los recursos, ¿no? De Laboratorios Vargas, de la mano del doctor Guillermo Valentiner para apoyar al equipo. Era un sueño del doctor ver el estadio lleno, y al final lo pudo cumplir con el paso del tiempo y con el paso de mucha inversión, de mucho sacrificio, porque el Caracas quedó campeón en más de una oportunidad en la capital, con 400, 500 personas en la tribuna. Pero con el paso del tiempo, y especialmente creo que lo que marcó la diferencia, Oliver, para el Caracas y la organización deportiva Cocodrilos, y ese apoyo de la afición y de cómo se transformó el Caracas, creo que fue el partido de Copa Libertadores del 2007, cuando
Caracas recibió a Santos en el Estadio Olímpico previo a la Copa América. El Olímpico estaba en remodelación por la Copa. Ya Caracas, recuerda, venía de haberle ganado a River en par de ocasiones en la Copa, venía de haber ganado a Liga de Quito, la Liga de Quito del Patón Bausa, que años después, un par de años después, ese equipo de Liga de Quito fue campeón de la Copa Libertadores. Y ese equipo le ganó el Caracas. Colo-Colo tenía de la mano de Borgi a un equipazo con Alexis Sánchez, con Vidal, con Chupete Suazo. Era un grupo muy complicado, por supuesto, todo lo que representa River. Y Caracas no solamente le ganó los 2 partidos a River, clasificó a la siguiente ronda. River obligó a Caracas a cambiar de sede, otro aspecto que recordamos esa Copa Libertadores, y Caracas no pudo jugar el resto de esos partidos de la fase del grupo, porque Caracas le comenzó ganando Liga de Quito con gol del Lobo Guerra, y después tiene que, en esa pelea que tenía River por sancionar la cancha del Brigio Iriarte, Caracas tuvo que irse a jugar a Cúcuta. Lo querían obligar a Caracas a ir a jugar a Maracaibo, ¿no? Entonces Caracas no aceptó. Y como te decía, en esa Copa Libertadores América, tras derrotar a River en par de ocasiones y avanzar a los octavos de final, llegó ese partido con Santos en el Olímpico, un Olímpico en remodelaciones por la Copa, y el estadio estaba prácticamente lleno, ¿no? Y creo que esa actuación internacional del Caracas en el 2007, con sus títulos locales, por supuesto, que también ayudaron, pero creo que principalmente la Copa Libertadores, y ese día el Caracas, si bien es cierto, no pudo ganar, pero empató un partido a 2 muy, muy meritorio con un grande del continente como es Santos. Llegó el partido de vuelta en Vila Belmiro, y donde Caracas lo estaba ganando 2-0, pero no pudo mantener el resultado y terminó cayendo 3-2 y quedando eliminado. Pero ese partido contra Santos para mí fue el antes y después en la historia del Caracas para el éxito que ha tenido a lo largo del tiempo. Y bueno, por las circunstancias que han pasado en el país, tú puedes ver que si bien es cierto, ya Caracas no tiene la misma cantidad de respaldo en los partidos en casa en la capital, pero Caracas fue a Montevideo, habían no sé cuántas personas, 1.500 personas de fanáticos del Caracas en ese partido. Fue a Quito, fue a Ecuador y ocurrió lo mismo. Fue a Perú también, fue a Chile también, la diáspora que hemos tenido en los últimos años, donde tantas personas han salido del país, pero a lo largo de todo el continente en Sudamérica, Caracas ha tenido el respaldo de su afición, y creo que eso es lo importante, ¿no? De cómo el equipo se fue transformando en un equipo que no tenía respaldo, que no tenía apoyo de la afición, un conjunto que terminó llenando el Olímpico en más de una oportunidad en la Copa Libertadores del 2007, del 2008, perdón, y del 2009, ¿no? Cuando Caracas llegó hasta los cuartos de final de la Copa y quedó muy cerca de llegar a una semifinal de Copa Libertadores de América. Jesús, ¿y trabajaste en otro equipo aparte del Caracas? Estuve un año con el Deportivo, con el Club Sport Marítimo a nivel de cancha, siendo reportero de cancha. Y después de allí tuve la oportunidad de estar 3 años con el Deportivo Italia. Y después también tuve la ocasión de estar un año con el Deportivo Chacao, y después al año siguiente con el Caracas Fútbol Club, como te decía, desde el 98 hasta el 2013, ¿no? Pero esos han sido los equipos con los cuales tuve la oportunidad de estar haciendo transmisiones en radio en Venezuela. Primero Marítimo a nivel de cancha, luego Deportivo Italia, 3 temporadas, Deportivo Italia Chacao, y después el Caracas Fútbol Club desde el 98 hasta el 2013. Susi, también tengo entendido que entraste en la, digamos, en la historia al estar en la primera transmisión de DirecTV para Latinoamérica. Háblanos un poco sobre eso. Bueno, digamos que DirecTV tuvo una etapa anterior con Gerardo Ricardi al frente, donde hacían transmisiones también para toda la región, pero cuando arranca nuevamente el proyecto de DirecTV Sport, arrancó primero en Venezuela en el 2007, y allí tuvimos la oportunidad de estar con un colega venezolano que está en Perú ahora, Mario López Escalona, y compartíamos allí junto con Mario. También se incorporó Daniel Chapela, Octavio Sasso, Fernando Petrocelli, Milena Gimón, parte de ese equipo que arrancó las transmisiones de fútbol en Venezuela. Teníamos la ocasión de transmitir la Premier, la Liga Española, para toda la región. Después, con el paso del tiempo, el proyecto se terminó mudando a Buenos Aires, donde se mantiene hasta ahora. Pero bueno, tuvimos ese privilegio de estar en las primeras transmisiones del proyecto de DirecTV Sport para toda la región en el año 2007, cuando arrancó ese proyecto, y arrancó, si mal no recuerdo, con el partido español y Real Sociedad en aquella temporada de la Liga Española. Susi, ¿cómo será tu llegada a Estados Unidos? ¿Tenías una oferta formal o simplemente fuiste a probar? ¿Cómo se da esta llegada?
Yo siempre tenía la intención, Oliver, de buscar una oportunidad afuera. La busqué durante mucho tiempo, no llegaba. Pero bueno, las circunstancias se dieron para que en el 2013 tomara la decisión de venir a los Estados Unidos. Tenía ya algo no formal, pero sí la opción de venir a trabajar a dos canales, como era el caso de Gold TV y de la cadena Bein Sport, con los cuales estuve trabajando Gold TV desde que llegué en el 2013 hasta el año pasado. El canal lamentablemente no cerró transmisiones, pero la producción se mudó de Estados Unidos a Perú, donde está ahora transmitiendo Gold TV para toda la región, pero con ellos pude estar desde que llegué en el 2013 hasta el año pasado, y con la cadena Bein Sport, que es una cadena de deporte en los Estados Unidos en español, que tiene importantes derechos, ¿no? Porque ellos son los encargados de transmitir la Liga Española, la Liga Francesa, tuvieron el fútbol italiano, tenían la segunda de Inglaterra, la eliminatoria suramericana era de Bein Sport, y este fue mi primer partido con ellos, un partido eliminatorio entre Venezuela y Colombia en marzo del 2013. Fue mi primer partido con la cadena Bein Sport. También he mantenido trabajando con ellos, no a tiempo completo, pero sí, se llama freelancer, tanto con Gold TV como en Bein Sport. Y con ellos he seguido trabajando en las ocasiones que me necesitan para, bien sea la Copa Libertadores, para la Liga Turca, que también es otro de los derechos que tienen. Y bueno, gracias a ellos me brindaron esa posibilidad de estar acá. Y como te digo, con Gold TV lamentablemente no se pudo continuar por un tema que el canal se mudó a Lima, pero con la cadena Bein Sport seguimos ligados de otra manera, haciendo partidos cuando se requieren de nuestro servicio, y estamos muy contentos de estar con ellos. Y bueno, gracias a ellos, y después se incorporaría DirecTV Sports en la producción de contenidos para la región desde Miami. Y con DirecTV arrancamos acá en esa segunda etapa en el 2014, desde el 1 de enero del 2014 hasta la fecha, cuando todavía seguimos acá con DirecTV Sport, con Bein Sport, y como te decía antes, con la cadena Gold TV. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia al transmitirlo, la eliminatoria, aquella de Richard Páez del Boom Vino Tinto, cómo se vivieron esos juegos, esas transmisiones. Para el país fue algo importante. No, sin duda, Oliver, fueron momentos importantes que nos marcaron. Lo bonito de todo esto, y que ha pasado el tiempo y que la gente sigue recordando aquellas transmisiones de RCTV, de la Selección Nacional de la Vinotinto. Entonces, creo que tratamos de hacer algo distinto en ese momento, de apoyar siempre a la selección, de transmitir con mucha pasión, con mucha emoción de cada uno de los partidos. Y yo creo que conformamos un buen grupo de trabajo, ¿no? Junto al profesor Manuel Plasencia, Alberto Camardiel, Francisco Blavia, en esas transmisiones de la selección nacional desde el 2002 hasta el 2007, ¿no? Cuando el canal después iba a terminar cerrando, producto de la situación política en el país, todo lo que ocurrió, todo lo que sabemos con que sucedió con Radio Caracas Televisión, y lamentablemente no se pudo continuar, pero entre el 2002 y el 2007, y especialmente, ¿no?, en esa eliminatoria para Alemania 2006, partidos importantísimos, partidos inolvidables, como la victoria con el gol de Arango en Barranquilla, la remontada frente a Bolivia en Maracaibo, el día de la Chinita, con los goles de Arango y de Rey, cuando perdíamos contra Bolivia 1-0, la victoria del centenariazo en Uruguay contra los Charrudas, pero después llegaría el gol de Rey contra Ecuador. Bueno, esa ya fue la siguiente eliminatoria, ¿no? Para África, ¿no? Pero sí, todos esos partidos fueron realmente importantes, y todas esas victorias en eliminatoria, luego la victoria contra Ecuador, la victoria contra Perú también, y siempre te vienen a la mente detalles de cada uno de esos partidos que no se pudieron ganar. Por ejemplo, Calero le sacó un cabezazo a Sichero, que todavía lo sigo recordando, cuando empatamos a 0 con Colombia. Giancarlo Maldonado marcó un lindo gol frente a Uruguay, que estamos perdiendo 1-0 y terminamos empatando a 1, pero teníamos que ganar ese partido, no se pudo ganar. El partido con Paraguay también en casa lo perdimos 1-0, pero antes del gol de Aedo Valdés, Giancarlo había tenido uno y la pegó en el palo. Entonces, los detalles que marcan la diferencia lamentablemente no se pudieron concretar los partidos en casa, y cuando una eliminatoria pierdes tantos puntos en casa, es difícil que puedas alcanzar el objetivo de por lo menos haber llegado al quinto lugar, ¿no?, para pelear ese repechaje en aquel momento, que lo disputó Uruguay. Pero sí, muy contento y satisfecho de que pudimos estar en esas transmisiones, y que todavía, estamos hablando 2007, 2017, 2020, 13 años después, todavía la gente
nos recuerda nuestro paso por la selección nacional con las transmisiones de la Vinotinto en RCTV, porque creo que en ese momento se le dio un apoyo realmente muy, pero muy importante a la selección desde el punto de vista mediático, de mercadeo, y el canal estaba abocado, ¿no? A todo ese apoyo de la selección nacional en aquellas transmisiones, y bueno, lamentablemente no se pudo alcanzar el objetivo de llegar a la Copa del Mundo de Alemania 2006, pero creo que el trabajo fue importante para masificar el gusto del fútbol en el país. También en ese momento, en el parte de esa eliminatoria, teníamos las transmisiones del torneo venezolano, que también era importante, ¿no? Que yo siempre trataba de recalcar eso, ¿no? Que la selección es importante, por supuesto, para todos, pero tenemos que apoyar el fútbol de Venezuela, tenemos que Claro. apoyar a nuestros equipos, cada uno en sus ciudades, apoyar a su respectivo equipo, porque ¿de dónde salieron esos jugadores? Salieron del torneo venezolano, ¿no? Entonces hay que apoyarlos. Nuestro torneo no es el mejor del mundo, pero es el que tenemos, ¿no? Y tenemos que cada uno poner de nuestra parte para hacerlo cada día mejor. Jesús, y el centenariazo, ¿cómo lo viviste? Hace poco celebramos el aniversario y también quiero saber tu opinión acerca del tema de la prensa uruguaya. Nos decían que no existimos, ese tipo de cosas. Sí, lamentablemente, Oliver, ese partido no se pudo viajar, no pudimos viajar a Montevideo. Todavía en ese momento no se había logrado conseguir que pudiéramos ir a transmitir a cada uno de los estadios. Después de ese partido todo cambió, por supuesto. Pero sí, recordamos ese partido con mucha alegría porque primero Juan Ramón Carrasco, quien era el técnico de la selección uruguaya, había jugado en Venezuela con Marítimo, ¿no? Entonces lo recordamos y venía a Uruguay para jugar en casa ese partido, nos quería pasar por encima y fue todo lo contrario, ¿no? Venezuela se sacudió ese día de todo lo que fueron las humillaciones, las derrotas humillantes, las goleadas que sufrimos por tanto tiempo en eliminatorias a una Copa del Mundo y eso fue la importancia, ¿no? De ese partido, de ese 3-0 frente a Uruguay. Era la tercera victoria consecutiva además que conseguía Venezuela y después llegaba el partido con Chile en casa en San Cristóbal, donde teníamos que ganar. Pinilla nos liquidó al final, pero Arango había tenido una que la pegó en el palo en un torrencial aguacero en Pueblo Nuevo y son los detalles que te decía antes, ¿no? Que marcan la diferencia, donde lamentablemente no se pudo alcanzar la clasificación del objetivo de llegar a la Copa del Mundo, pero sin duda ese partido marcó el antes y el después en la historia del fútbol de Venezuela, porque fue un golpe de autoridad a la mesa que se le dio de parte del equipo de Richard Páez al continente, a toda la región sudamericana, de que había que contar con nosotros en esa eliminatoria. Después los resultados no se dieron en casa y eso terminó pasando factura, pero ese partido sin duda es uno de los más importantes en la historia del fútbol de Venezuela. Jesús, también queríamos saber tu opinión en cuanto al tema de la renuncia del profesor Richard Páez luego de ese partido contra Bolivia en San Cristóbal. Se habló mucho de que los medios generaron una matriz de opinión en su contra y en el documental de la Vinotinto él también lo menciona. ¿Qué opinas tú al respecto? Primero nos sorprendió la salida de Richard porque en ese momento Venezuela tenía ya 2 victorias, tenía 6 puntos. Es cierto que había perdido con Argentina en esa eliminatoria, pero Venezuela le había ganado a Ecuador, tú lo señalabas antes, ¿no? Con el gol de Rey, primera vez que ganábamos en Ecuador. Venezuela remontó un partido frente a Bolivia que estaba perdiendo. Venezuela estaba en ese momento peleando la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010 y realmente sorprendió la salida de Richard de este momento de la selección. Entiendo que en ese momento y durante buena parte del proceso de Richard siempre había la crítica hacia Ricardo David Páez, ¿no? Pero sí, cuando Ricardo David estaba en condiciones y era un jugador que tenía ritmo de competencia en su equipo, era un jugador importante en la selección nacional, claro, que eso no se discutía. El tema pasaba cuando uno revisa la carrera de Ricardo David y empiezas a ver que le costó siempre asentarse con un solo equipo, ¿no? Tuvo mucho cambio de equipo durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces cuando ocurre eso, pues te cuesta ganar ritmo, ganar espacio en cada uno de esos equipos, y creo que eso al final era lo que se le reclamaba a Richard en ese instante, ¿no? Y bueno, muchas personas podían pensar, bueno, lo deja y lo coloca porque es el hijo, ¿no? Entonces, sí, creo que eso fue al final lo que terminó complicando todo, pero recordando y respetando la calidad de Ricardo David, que era uno de los mejores pasadores que tenía la selección en ese momento. Pero bueno, como todo, cuando el jugador está bien, tiene que jugar, cuando el jugador tiene ritmo, tiene que jugar, y cuando no, no. Pero bueno, era una decisión que tomaba Richard y te repito, hay que respetársela, porque también ocurre y podemos tener eso como ejemplo, ¿no? Hay jugadores que
le cuesta en sus equipos, pero cuando van a la selección marca la diferencia, ¿no? Te podría tener el caso también de Ricardo David, que con la selección sí tenía esa continuidad y esa regularidad que no podía tener con sus equipos y sin embargo mantenía ese buen nivel en la selección. Pero creo que al final todo se complicó por ese aspecto de Richard con Ricardo David, ese canto con lo nuevo de saque a su hijo, bueno, Sí. terminó dañando esa relación. Richard ha hablado al respecto en varias oportunidades. Yo no he tenido la oportunidad con el tiempo de sentarme con Richard y recordar detalles de lo que fue esa salida, ¿no? Porque ya en aquella eliminatoria ya RCTV ya había perdido la señal, ya no estaba al aire y ya por supuesto no seguíamos a la selección como ocurrió en la etapa en la eliminatoria hacia Alemania 2006, pero sí hay pendiente una conversación con Richard para conocer tantos detalles de esa salida, porque en días pasados lo pudimos ver en una entrevista y hablaba muchas cosas que te dejan pensando, ¿no? ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? Pero sí, en definitiva, fue un golpe muy fuerte para muchos, ¿no? Para los que creíamos que Richard era la persona indicada para llevarnos una Copa del Mundo y lamentablemente le tocó salir y se perdió ese proceso tan importante que le cambió la historia al fútbol de Venezuela. Sí, digamos que también la hinchada, en este caso de Pueblo Nuevo, fue un poco, entre comillas, malagradecida con Richard. Después de tanto que nos dio, pedir su salida así como así fue algo, digamos, Sí, raro yo o loco. creo que eso pasa, Oliver, eso también nos pasa porque tengamos en cuenta que no hemos llegado a una Copa del Mundo todavía. Tenemos que ganarnos ese derecho. Ya llegamos a un Mundial Sub-17, un Mundial Sub-20, pero no somos un participante habitual en mundiales en categorías menores. Tenemos que seguir Claro. creciendo. ¿Cuál es la realidad de nuestro nivel en este momento? ¿De la selección o de nuestros equipos? Nuestros equipos en Copa Libertadores de América tienen años que no tienen una actuación importante. Desde Táchira en el 2016, un equipo no avanza a octavos de final. Desde Caracas 2009, ningún equipo llega a cuartos de final. En este nuevo formato de octavos, cuartos, semifinal y final, nunca hemos tenido un equipo en semifinal, y mucho menos en una final. Y si vas al pasado, tú puedes contar cuáles fueron los equipos que llegaron en el formato anterior de la Copa Libertadores, donde eran dos equipos de un país y dos equipos del otro, los equipos que pudieron avanzar como campeones de grupo a dos semifinales de tres equipos, ¿no? Portuguesa, Ula Mérida, Atlético San Cristóbal. Fueron los equipos que pudieron dar ese golpe en la historia del fútbol de Venezuela, que pudieron avanzar a la siguiente ronda en una Copa Libertadores de América, ¿no? El Táchira, por ejemplo, del 87, a pesar de que le ganó Independiente, no pudo, porque era un grupo muy complicado con los equipos argentinos y no pudo avanzar, pero cuando era ese el formato, solo tres equipos lograron avanzar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, que era dos semifinales de tres equipos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la de la ULA en el 84, si mal no recuerdo, 84, 84, 85. La ULA tuvo que ir a jugar al Olímpico ULA Mérida y tenía que enfrentar a Gremio y otro equipo brasileño que no recuerdo en este momento. Tenía que enfrentar a dos monstruos del fútbol brasileño y fueron goleadas tremendas que sufrió la ULA Mérida en aquella Copa Libertadores de América. Entonces, ¿cuál es nuestro nivel? Nuestro nivel es la Vinotinto, nuestro nivel es la regularidad que tenemos en Sudamérica, en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, ¿no? Tenemos que ser protagonistas en esos torneos y no lo hemos sido a lo largo del tiempo. Y también ahora con esta la videoconferencia y los live, también hemos visto muchas declaraciones polémicas, digamos, sobre todo de jugadores vinotintos. Así como ha subido el nivel futbolístico, también han subido los egos. ¿Crees que eso le puede afectar a Vinotinto en esta eliminatoria? Por eso te lo decía hace un instante, Oliver. No hemos ganado nada, hemos aumentado nuestro nivel, hemos mejorado nuestro nivel, sí es cierto. Tenemos más jugadores regados en el fútbol internacional, sí, también es cierto. Pero ¿cuántos jugadores en equipos élites hemos tenido a lo largo de nuestra historia? Tomás Rincón llegó a la Juventus y lamentablemente pudo estar allí muy poco tiempo. Sí. Soteldo está ahora en Santos, ojalá que pueda mantenerse y ganando cosas en Santos para que eso le permita dar el salto a Europa, un equipo importante. Salomón Rondón, nuestro máximo goleador, jugó en Las Palmas, jugó en Málaga, jugó en Rusia, jugó en el Zenit, un gran equipo en el fútbol ruso, pero en la clase social del fútbol europeo, el Zenit no es de los equipos más importantes de Europa, ¿no? Entonces, esa es la realidad, ¿no? Tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir trabajando, tenemos que enfocarnos en el objetivo que tenemos, que queremos y que deseamos todos que llegar a una Copa del Mundo, pero para
eso que mejorar cada día más. Sí, ahora con un nuevo técnico, que digamos que es desconocido para nosotros los venezolanos y aquí en Latinoamérica, es un proceso nuevo, pues y hay que remar todos al mismo sitio para poder lograr esa meta. Sí, por supuesto, ¿no? El trabajo del técnico portugués José Peseiro va a ser... no, te decía que el trabajo del técnico portugués José Peseiro va a ser importante. Hemos visto que ha estado en permanente comunicación con todo el grupo, ¿no? Incluyendo con José Martínez, quien había renunciado a la selección, que hablaba con todos los jugadores. Creo que eso es importante. Y bueno, ojalá sea Peseiro el técnico que logre reunir a todo el grupo de jugadores en torno a ese objetivo, que es llegar a una Copa del Mundo, que pueda tener la capacidad de dejar atrás tantas discusiones, tantas cosas que se han dicho en torno a la selección nacional y que pueda ser él quien logre reunir y enfocar a todo el grupo, de que dejemos a un lado las posiciones personales de cada quien y que se enfoquen en lo que realmente importa, porque tenemos un buen grupo de jugadores para tener esa oportunidad de llegar a una Copa del Mundo. Yo sigo pensando que no va a ser nada fácil porque cuando tú revisas el torneo sudamericano, bueno, ¿a quién sacamos? ¿A quién vamos a sacar? Con Argentina, con Brasil, con Uruguay, con Colombia, con Perú que mejoró y que llegó a la última Copa del Mundo, con Paraguay que va a subir nuevamente su nivel, con Chile a pesar de los problemas que tiene, que ha tenido en la última eliminatoria, pero que es una selección también importante, con Ecuador jugando en casa, con Bolivia, con Farías, que va a ser un rival muy duro en la altura. Entonces, no va a ser, es un lugar común, pero hay que decirlo, las eliminatorias sudamericanas son las más complicadas del mundo. Gracias a Dios que es todos contra todos. Te decía antes, ¿no? El premundial de Italia 90, Brasil, Bolivia y Venezuela. Un grupo de 3, clasifica uno solo. En este momento tuviéramos un grupo de 3 y con este nivel de jugadores que tenemos no vamos a llegar, por ejemplo, con un grupo de 3 equipos nada más en una eliminatoria. Por eso lo importante, no solamente desde el punto de vista económico, que es un negocio para la Conmebol, sino para las posibilidades de todos los equipos de tener esa chance, esa posibilidad de llegar a una Copa del Mundo, es a través de un torneo todos contra todos, porque te permite, el torneo es tan largo. Ecuador en la eliminatoria pasada tenía 12 puntos en las primeras 4 fechas, bueno, estaba invicto, 4 victorias y todo el mundo pensaba, bueno, Ecuador número fijo ya en el Mundial de Rusia, y después Ecuador ni siquiera llegó al Mundial y se acabó. Entonces, tengamos en cuenta de lo difícil que es esta eliminatoria, que Ecuador, ganando sus primeros 4 partidos en la eliminatoria pasada, no llegó al Mundial. Y era líder en ese momento en la eliminatoria del 2000 para Rusia 2018. Jesús, para hacer un ejercicio rapidito, ¿cuál sería tu 11 de la Vinotinto al día de hoy? Los que te acuerdes. Para esta eliminatoria, la que viene. Sí, para la que viene. Bueno, digamos que Fariña sigue siendo una fija en la selección en este momento por el nivel que ha tenido. El trabajo de Chancellor en Italia en el último tiempo ha sido importante, ¿no? Creo que junto a Osorio deben ser los titulares en esa dupla de centrales. Le tenía mucha fe a Ferraresi, le falta de continuidad, creo que es un central que puede tener mucho éxito, pero bueno, tiene que tener continuidad en sus equipos, ¿no? Pero creo que en este momento Osorio y Chancellor serían los titulares para la eliminatoria hacia Qatar 2022. En el caso de los laterales, bueno, Roberto Rosales y Alexander González creo que deben tener también la primera opción. Creo que hay que darle oportunidad a Bernardo Añor, que en el torneo local con el Caracas ha tenido cumpliendo con una actuación importante. Pero bueno, digamos que a mí lo que me preocupa, Oliver, es que en defensa no tenemos tanta profundidad como si la podemos tener de la mitad de la cancha para arriba, ¿no? Sí, sobre todo ese lateral izquierdo que siempre ha sido como el talón de Aquiles. Que hemos tenido ausencia. Bueno, para muchos equipos eso ocurre a nivel mundial también, pero en nuestro caso se complica más, ¿no? Pero digamos que igualmente cuando uno revisa la línea de 4 o los 4 defensores de la selección, no tenemos tanta profundidad como sí tenemos en la mitad de la cancha hacia adelante, ¿no? Porque ya en la mitad del campo, bueno, hablamos de Tomás Rincón, hablamos de Yángel Herrera, hablamos de Junior Moreno, 3 jugadores que van a ser fundamentales en esta etapa eliminatoria. Y si hablamos de creación, Soteldo, Machís, Juan Piañor,
el ataque con Salomón Rondón, ojalá se logre solucionar las cosas con José Martínez y pueda regresar. Entonces, Fernando Aristigueta, digamos que de la mitad de la cancha, Rómulo Otero, me estaba quedando fuera de Rómulo Otero, otro de los jugadores que también tiene que estar allí en la selección. Entonces, digamos que gracias a Dios en esa parte ofensiva, de la mitad de la cancha para arriba, creo que puede faltar alguno y no lo vamos a sentir tanto en algún momento. Ojalá Peñaranda pueda, no en este comienzo de eliminatoria, pero sí el próximo año, pueda tener continuidad, porque es otro jugador importantísimo, con una calidad tremenda para nuestra selección nacional. Entonces, yo creo que ese va a ser el grupo principal que va a contar Peseiro para llegar a las eliminatorias para el Mundial. Ojalá todos logren mantener la continuidad en sus respectivos equipos, que es lo importante, para que puedan llegar con competencia, con ritmo de competencia a la selección nacional, pero sí creemos que, como te decía antes, que la profundidad que tenemos de la mitad para arriba es lo que nos hace soñar en que podamos tener una buena eliminatoria y tener esa opción, ¿no? de poder llegar, o por lo menos pelear ese quinto lugar a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Jesús, ya para terminar, cuéntanos cuál de las tres disciplinas disfrutas más como comentarista. Ya sea el béisbol, el fútbol, el básquet. ¿Cuál de las tres te gusta más? Las tres creo que yo las disfruto de igual manera, ¿no? Las tres son importantes, las tres tienen su momento especial. Un mundial de fútbol es un evento único, pero por ejemplo un mundial de baloncesto o una final de NBA también es otro evento de mucha importancia, igual con una serie mundial o el clásico mundial de béisbol, por ejemplo. Todos son eventos que tienen su importancia, ¿no? Y aquí, desde el punto de vista personal, pues siempre tratamos de estar preparados para, si existe la posibilidad de estar en alguno de esos tres deportes en algún momento y estar listos para cualquier eventualidad que pueda surgir en cuanto a los tres deportes, y siempre estar listos y preparados para eso. Pero no te diría que no tengo uno que me guste más que el otro, porque los tres los disfruto, y el día que uno no lo disfrute, pues como le ocurre a un futbolista, pues no lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, mientras tengamos esa pasión por lo que tenemos la posibilidad de hacerlo, pues nos gusta y lo cumplimos y lo tratamos de hacer siempre con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y con mucha objetividad y profesionalismo para todas las personas que nos están viendo, escuchando en determinado momento. Pero no tengo una preferencia. Por ejemplo, en este último tiempo en Estados Unidos, para el mercado hispano en los Estados Unidos, ha sido básicamente fútbol. La posibilidad de hacer básquet y béisbol ha sido para DirecTV en Latinoamérica, pero seguimos pensando que no tenemos un deporte que nos guste uno por encima del otro, porque todos se disfrutan y todos tienen su importancia, todos tienen su interés en particular, ¿no? Jesús, ¿en algún momento te gustaría regresar a Venezuela, ya sea para trabajar en algún equipo, en la misma selección, o no tienes pensado? Sí, claro. Digamos que en el corto plazo no, pero sí pensamos en algún momento regresar. Las circunstancias se dieron porque, bueno, era una meta que tenía de trabajar en el exterior, y la pude cumplir, la estoy cumpliendo, y era un reto que tenía y lo pudimos alcanzar, y gracias al apoyo de tantas personas que te han ayudado a lo largo de la carrera. Pero sí, en algún momento tenemos la posibilidad de regresar, con mucho gusto lo estaremos haciendo en nuestro país, y como mucha gente señala, ¿no? Nos gustaría a todos participar en la reconstrucción del país, ¿no? Sí. Bueno, Jesús, no me queda más que darte las gracias por estos minutos, por compartir un ratito con nosotros, y bueno, desearte el mayor de los éxitos allá en Estados Unidos, donde estás radicado. No, a ti, Oliver, muchas gracias por el contacto, gracias por pensar en mí, por tenerme en cuenta para tu espacio. Desearte mucho éxito. Esta es una carrera muy bonita, pero esto es un maratón. Hay momentos donde estás arriba, después caes, hay obstáculos que se presentan en los medios, y entonces lo importante es tener la cabeza fría para asumirlos, para entenderlos y seguir adelante, ¿no? Como te decía antes, esto es una carrera muy larga y hay que siempre tener paciencia. Las oportunidades van a llegar, las oportunidades llegan, simplemente hay que estar en el momento indicado, en el lugar indicado, para agarrar ese autobús que pasa por allí y montarse en él. Así que te deseo mucho éxito, gracias por la confianza, por tomarme en cuenta, y te deseo mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Gracias a todas las personas que nos vieron. Recuerden suscribirse y dejar su like. Buenas tardes. Un abrazo. Gracias.